Hola, muy buenas tardes, días, noches. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes hoy. El día de hoy, como siempre, trayendo inventados maravillosos que nos vienen a abrir nuestra mente, nuestra conciencia. Hoy tengo una invitada increíble con la cual vamos a compartir un tema increíble. Vamos a hablar sobre la conciencia en la última etapa de nuestra vida. ¿Pero de qué estamos hablando? Básicamente conocemos muy poco sobre el proceso de la muerte. Y cuando nuestra alma se desprende de este cuerpo en el que venimos a trabajar y a trabajar durante toda nuestra vida, esos últimos momentos, cuando pasamos al otro lado, cuando trascendemos, lo que se conoce como pasar al otro lado del velo, siempre nos hemos preguntado, ¿qué ocurre? ¿Qué sensaciones se viven? ¿Qué experiencias? ¿Qué percepciones? ¿O qué eventos pueden sentir esas personas que están en ese momento de la trascendencia? Sus familiares, las personas que los acompañan. Y pues el proceso espiritual de morir, también llamado tránsito, realmente no son como experiencias desordenadas o un caos como algunas personas creen, sino realmente son serie de patrones que se repiten. Y mi invitada de hoy está dedicada o ha dedicado mucha parte de su vida profesional a estudiar estos eventos, a analizarlos y a clasificarlos y categorizarlos. Cada persona realmente lo vive de una forma diferente, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su percepción y a la forma como se desarrolla todo su entorno. Pero entonces, hoy, mi querida doctora Lola Aparicio, que ha venido a hablarnos de este tema tan maravilloso, nos va a contar desde su parte clínica, desde su parte médica, qué es lo que ocurre, cómo podemos distinguirlo, qué eventos o fases se identifican. Ella lleva muchos años trabajando como médico, tiene durante todo este tiempo de su ejercicio profesional muchas experiencias de pacientes que han compartido historias, que han compartido todos estos momentos y sobre todo ella tiene una gran experiencia médica, tiene un máster en hipnosis clínica, un máster en medicina legal y forense. Su visión de médico nos va a dar muchas pautas y muchos tips que a lo mejor desconocemos. Así que más preámbulo, le voy a dar paso a mi querida invitada para que ella nos abra esa mente, esa conciencia y podamos descubrir mucho más de lo que ocurre cuando desencarnamos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Comunicación Espiritual. Hola Liz, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, a Comunicación Espiritual. Es verdad que yo me dedico al mundo de la medicina desde el año 88, que empecé mi ejercicio profesional hasta la actualidad, que todavía sigo ejerciendo. Y hubo un momento en donde empecé a interesarme por esa última parte de la vida en la cual la medicina ya no tiene interés. Claro. O sea, nosotros como médicos se nos ha instruido, fíjate, se nos ha instruido muy bien en la enfermedad, ni siquiera se nos ha instruido en la salud, se nos ha instruido en la enfermedad y cuando la enfermedad con la cual hay que establecer una batalla terapéutica, hay que plantarle cara, etcétera, ¿no? Que es lo que hace el médico, ¿no? El Sí. médico ortodoxo tradicional lo que nos enseña en la Facultad de Medicina es a tratar el cuerpo, Sí. a tratar la materia, ¿no? Y cuando este cuerpo, este instrumento que estamos utilizando para tener nuestra vivencia, nuestra experiencia humana, pues ya no da más de sí, se acabó la experiencia, pues entonces ahí acaba la labor del médico, el médico se desentiende no del cuerpo del paciente, porque lo mantiene lo más confortable posible, lo más sin dolor posible, sin sufrimiento, etcétera, pero el estado mental en donde que se encuentra la persona que está falleciendo, el estado incluso emocional, eso no lo abarca la medicina tradicional. La Sí. medicina se queda ahí en ese último habitación, pues quizás acompañando a los familiares y ya está.
se claro. acabó, ¿no? Se cierra el telón y uno siempre se queda con la sensación de decir, bueno, si todavía el señor o la señora no se ha ido, esto no se ha acabado todavía, ¿no? ¿Cómo se acaba la película? Entonces, eh, los médicos, que somos ya bastantes, ¿no? No tantos, pero bueno, como Sí, debería ser, pues que nos hemos empezado a interesar por el proceso de muerte, ¿eh? Pues nos hemos dado cuenta de que el proceso de morir está, como decías tú, Liz, está diseñado. Nada en la naturaleza es un caos. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo nace igual, todo el mundo nacemos igual. Y nace igual el que es esquimal que el etíope, pues sí, nacen igual. ¿Y nos morimos igual? Pues sí, también nos morimos igual. Lo que hay que describir es cómo nos morimos. A nivel de cuerpo lo sabemos, la medicina lo sabe estupendamente, es la agonía, ¿no? Y saben sí, cómo se va desconectando nuestro ser de nuestro cuerpo y se desconecta a través de los sentidos. sí, sí, Vamos sí. desconectando sentidos, como si tuviésemos un enchufe y vamos desconectando un sentido, luego otro, y van por orden, Claro, ¿vale? claro. Y el primer sentido que se desconecta es el del gusto. Se Ya. desconecta. Vaya. Las personas, y eso lo sabemos todos intuitivamente, las personas que empiezan a hacer un tránsito, Sí, lo primero que hacen es dejar de comer. No tienen sí. apetito. Es Ya verdad, no es quieren verdad. comer. No quiere, les Y cuesta mucho bien, más. ¿por qué? Porque le han perdido el gusto, ya no le tienen gusto a la vida, han Sí, perdido, quizás uno se desconecta emocionalmente antes que físicamente, ¿eh? De hecho, yo creo que la persona, todo el mundo, todos sabemos cuándo vamos a trascender con un periodo de tiempo determinado, sí. ¿eh? Y lo sabemos. Yo lo he visto en mis pacientes, que aunque no te lo digan, porque bueno, no vas a enfadar al médico, ¿no? Ni vas a causar sufrimiento a la familia, ¿no? Pero yo lo veo en su mirada, en su aspecto, en su gesto, cuando la persona ha decidido y sabe por dentro que es su momento. Sí, Y yo sé, yo lo sé. Entonces se desconecta el gusto, luego se desconecta la visión, ¿no? El sentido de la vista, pasa mucho tiempo con el ojo cerrado, vaya. mucho tiempo con el ojo cerrado. Y están a lo mejor viendo la tele y se les cierran los ojos. Yo recuerdo una paciente que me decía, doctora, ¿por qué se me cierran los ojos? ¿Por qué se me cierran los ojos? Bueno, es que es el proceso. Luego es el tacto, ¿no? El que se va perdiendo. Y por último, el último es el sentido del Del oído, oído. ¿no? Y esto es a nivel físico, lo sabemos que es así. A nivel emocional, también sabemos que hay una serie de fases. Sí, No estoy hablando de la gente que muere súbitamente, que hacen un tránsito comprimido. Estoy hablando de las personas bueno, bien porque son muy mayores o bien porque tienen una enfermedad sí. crónica, terminal. Y vamos observando de a poquito todo este proceso. Emocionalmente también se van desconectando. Esto lo describió Kübler-Ross, de unas tantas que han descrito este proceso, Sí. con la negación, la ira, la depresión, hasta llegar a la aceptación. También puede categorizarse como un periodo de lucha, Sí, al principio, y para llegar a un periodo de rendición, ¿no? Con la sí. rendición llega la aceptación, con la aceptación llega la paz. Esto es a nivel emocional, pero ¿y nuestro cuerpo espiritual? Como decía un compañero, Juan José López, que también se dedica a estas cosas, él dice, yo no he visto morir al alma, No, es que el alma no yo no he visto muere, morir, se el alma no transforma, muere, yo no he sale visto de morir su el alma. envase y adquiere su luz, adquiere su forma original. Claro, pero ¿cómo se va desprendiendo el alma? Bueno, ¿Eh? es que ahí es lo curioso, porque realmente no es que digas salta, no, no, lo hace como, No, como lentamente, ¿no? Como si estuvieran tirando de un hilito, ¿no? efectivamente, el alma también se va desprendiendo, eh,
poco a poco. Ya te digo que no hablamos de una muerte súbita, que hacen un tránsito rápido, ¿no? Pero todas las fases del tránsito las están haciendo rápidamente, pero las hacen también. Sino que podemos observar ese desprendimiento del alma, cómo pasa la conciencia de este instrumento a nuestro ser superior, cómo va pasando por unas distintas etapas. Eso es lo que llamamos tránsito. Y eso es lo que no está categorizado. Hay observadores que recogen los casos, hay muchos médicos, bueno, no muchos, pero hay médicos que recogen casos que también están intentando pues hacer este mapa, Sí. que es una guía de instrucciones para que uno sepa en qué estadio está tú mismo o al familiar o la persona querida que estás acompañando y la estás entendiendo, porque muchas veces el paciente comunica cosas mediante el habla y algunas veces mediante los gestos, también te está comunicando cosas y muchas veces la familia, antiguamente cuando la persona moría en casa, todo este proceso se sabía y se tenía integrado dentro de un proceso de vida, ¿no? La vida es así, las personas mueren así y esto era un saber popular muy rico y las personas lo sabían. Pero desde hace unos años, unas generaciones, pues las personas mueren en el hospital y la muerte se ha convertido en algo muy incómodo. Muy incómodo. La gente quiere que todo se haga rápidamente, que se muera rápido también, porque no saben qué hacer cuando está el papá o la mamá o el ser querido está en el hospital y pasa un día y pasa otro. No lo quieren tener en casa porque les agobia, les asusta mucho el que trasciendan en casa porque no saben qué hacer. Es ignorancia. Sí. Cuando le empiezas a explicar que eso es un parte de un proceso, empiezan a entender y entonces no le importa que trasciendan en casa. Porque lo que hay es desconocimiento. Un conocimiento que se había adquirido durante generaciones se ha perdido en 2 o 3 generaciones y hoy en día se trata de nuevo de que las personas trasciendan en un ambiente confortable dentro de su casa, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. del ambiente y rodeado de sus seres queridos, que es como queremos, y que sus seres queridos no te estén anclando, no te estén reteniendo en este plano, sino que entiendan el proceso de que un día nos vamos a ir, que tú estás trascendiendo, te ayuden, te apoyen y te acompañen en ese último y maravilloso viaje. Es un maravilloso viaje porque en ese momento o en esos momentos nuestra conciencia está, como dice el saber popular, con un pie aquí y otro allí. Sí, ¿Eh? efectivamente. Está con un pie aquí y otro allí. Y así está el enfermo. Y lo Sí. ves, que está algunas veces con los ojos cerrados, como en su mundo. De repente a lo mejor pues abre los ojos, se comunica, dice cosas, habla cosas e incluso empieza a hablar de lo que le está sucediendo por dentro Sí. o de visiones que está teniendo en ese momento. Claro que sí. Igual lo que tú dices es algo bastante curioso porque de todas maneras es verdad que la sociedad se ha encargado de que sea como un tabú hablar de la muerte, ¿no? Uh-huh. Realmente cuando alguien fallece en tu familia o le fallece un familiar, a un amigo o alguien cercano, es como si lo insultaras. Prácticamente porque Sí, como que sí. hay un rechazo total de aceptar una noticia de este tipo, no sabes qué hacer, no nos han educado para reaccionar de una forma acorde o de asimilarlo. Siempre es el rechazo de no quiero que se vaya, quiero que esté el cuerpo. O sea, lo que tú dices, hemos involucionado porque realmente en muchas Uh-huh. otras culturas pues la muerte se abraza como parte de la vida, como un pasito más en este mundo, pero en esta cultura que tenemos nosotros, o pues la cultura latina, digamos la forma, no se le da la representación que debería tener, porque al final es un paso a nuestra fuente, a donde volvemos, a nuestra casa. Uh-huh. Efectivamente, de dónde hemos venido, ¿eh? Y a dónde volvemos. Y estamos ahora mismo pues en un momento de lo que llamamos nosotros vida, ¿eh?
que es esta experimentación en un cuerpo humano, ¿no? Nuestro espíritu está experimentando en un cuerpo humano, está dotando a la raza humana de conciencia, y estamos haciendo pues una labor. Por eso en ese sentido no hay errores, no hay pecados, porque de todo se aprende y de todo vamos a sacar vamos a exprimir esa experiencia, ¿no? Sí. Y vamos a tener, nuestro espíritu se va a nutrir de la experiencia. O sea que aquí hemos venido a experimentar, hemos venido a vivir, y mira que hay entretenimientos para que no vivas. Sí. O sea, para que te quedes en casa, encadenado a una pantalla de televisión, encadenado, ¿vale? Para que no vivas la vida. También hay que salir de todo eso, porque tu ser ha venido aquí a experimentar. Que te equivocas, pues estás equivocado. Pero esa es la experiencia que tú estás aportando a tu ser superior, una experiencia de cómo no hay que hacer las cosas, que es tan importante de cómo sí hay que hacer las cosas. Claro, claro. Entonces, esa parte álmica, esa parte de espiritual que ha venido a experimentar lo humano, pues es la que se va yendo, también, ¿no? Se va yendo de a poquito, va un poco aquí, un poco allí, un poco aquí, un poco allí. Y esa es la parte que recibe la primera fase de esa transición. Sí. Es una fase de aviso. Todos, yo creo que todos, porque cuando se empieza a investigar y se empieza a preguntar a las personas que lo comunican, sí. Tienen esa fase de aviso, bien porque han tenido una intuición, bien porque han tenido una aparición, se le ha presentado una persona. Recuerdo el último caso, es una paciente que me dijo que hace pocas semanas que estuvo en la consulta, que su madre había trascendido, sí. En un plazo de un mes. Vaya, que había sido todo muy rápido, la madre estaba sana, le había dado un infarto, se la habían llevado al hospital y en el hospital había estado una semana nada más y al final no se pudo hacer nada por ella. Bueno, porque era su hora de marcharse. Entonces yo le pregunté si su madre había tenido, o si ella había notado en su madre previamente, unas semanas antes o un tiempo antes, algo que le hiciese a ella saber que iba a trascender. Y entonces la paciente me dice, pues es muy curioso que usted me lo pregunte, porque mi madre, un mes antes de que le diera un infarto, y no estamos hablando de una enfermedad terminal, estamos hablando de una enfermedad que te sobreviene sin esperarla. Un mes antes de que le diera el infarto, me dijo, ¿sabes qué? He visto a tu padre. El padre había fallecido. He visto a tu padre. Y la hija dice, bueno, pero mamá, dice, ya, pero lo he visto. Cuando al mes le dio el infarto, sí. Estando ya en el hospital, la madre le dijo a la hija, ¿sabes que tu padre está viniendo todos los días a visitarme? Durante esa semana que estuvo en el hospital, el marido estuvo yendo a visitar a la paciente, a la que era su mujer, sí. En esa fase que yo llamo fase de las visitas. Hay una fase de aviso, luego hay una fase en donde reciben visitas del otro lado. Hay que decir que no todas las personas están conscientes, ¿vale? Sí. Hay un 80% o un 90% de personas que en esos momentos se han desconectado de los sentidos, y entonces nos pueden comunicar poco. Sí. Pero cuando están conscientes que hay una parte que lo está, sí que comunican y comunican todas estas cosas. Mi doctora, te hago una pregunta. Y una persona sí. que a lo mejor está en coma, que bueno, por ejemplo, lo que pasó con muchas personas que tuvieron COVID y tuvieron que entrar a la UCI y pues que digamos que su desenlace no fue pues el esperado, ¿no? Digamos para sus familiares y sus amigos y tal. Pero las personas que están en coma, ¿también tienes esas percepciones, tú crees? Claro,
claro que tiene esas percepciones. ¿Y por qué lo sabemos si están en coma? Porque hay gente que ha salido del coma y te lo ha dicho. Es que ahí va, que me Claro, lo dijeras. claro. Entonces, mira, hay un libro muy bonito que se llama La prueba del cielo, que la escribió un médico que se llama Eben Alexander. Evan Alexander, sí, es ¿Eh? buenísimo ese libro, es Esa- precioso. el libro es precioso y trata de un médico que tiene una meningitis bacteriana, que se come literalmente se come el cerebro, la bacteria se le comió el cerebro, con lo cual este hombre entró en coma y estuvo en coma varios días. Salió del coma y al salir del coma escribe ese libro con lo que él vivió durante el coma. Sí, Y él vivió una experiencia maravillosa en el otro lado, sí, porque su espíritu, cuando una persona está en coma, vosotros pensar, vamos a ver, una persona está en coma, ¿qué experiencia de vida tiene ese espíritu en una persona en coma? Ninguno. Para el espíritu es muy aburrido estar en coma, que no te claro, dice nada. efectivamente. Entonces, claro, entonces cuando las personas están en coma no están ligadas a ese cuerpo todavía, pero su espíritu está en otro lado. Sí, sí, Y de hecho cuando yo, salen, claro, cuando salen del coma te cuentan, mucha gente te cuenta lo que ha vivido en el coma. de hecho Y conozco muchos muchos, casos de esos de coma en donde dicen, sí, él estaba en coma, pero fue y se despidió de todos sus familiares, se les presentó también. a todos en sueños, todos lo pudieron sentir antes de que se marchara, inclusive Claro. días antes de que ocurriera pues su partida. Y bueno, son cosas así como el libro que tú comentas, que es maravilloso, y son casos que tú dices que no me lo creo hasta que lo vives en carnes propias. Hasta, hasta que lo vives y lo preguntas, ¿por qué? Mira, porque estas cosas no se comentan abiertamente, porque como tú bien has dicho al principio, la muerte, el tema muerte es un tabú. Sí, Entonces, hablar de la muerte está muy mal visto, es muy incómodo. Entonces, todo el efectivamente. mundo quiere sacudirse el tema de en medio lo más rápidamente posible. Ya te digo que hasta los funerales son funerales express, Sí, que se muere a las 11 de la mañana, bueno, pues a ver si lo podemos tener a las 5 de la tarde y que, bueno, todo muy rápido, sí, todo muy rápido. Entonces, no se comunican estas cosas, pero cuando hay una interés en estos temas y la persona que tiene algo que comunicar porque ha vivido algo, se siente escuchada, atendida y que no le van a decir, bueno, pero tú estás chalada, eso son imaginaciones, pero ¿de qué estás hablando? ¿Eh? Se siente escuchada y atendida, reconocida, validada en la experiencia, entonces te comunican muchísimas cosas. Y eso que tú estás diciendo es la última fase del tránsito que yo he descrito como despedidas. vale, Es el tema de las despedidas. Mira, sí. este tema se ha conocido, esto ha existido siempre. Tú dices, bueno, pero la gente se muere hoy igual que hace 100 años, se muere igual. Y que hace 200 se muere igual. Sí. Y hace 300 igual. Sí, 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 por Eh, supuesto. Digamos no, que a no, lo mejor cambia el país, cambias de nombre, pero sí, la muerte es igual. es igual. Y se pasan las mismas fases, se pasan las mismas fases. Y nacían igual. Pues nacían igual también. Ahora con Hay más dos cosas que no han tecnologías, con más cambiado. cosas, pero Pero igual. Dos cosas que no han cambiado, como nacemos y como como morimos. morimos, sí, sí, sí. Eso, bueno, tiene que ver las creencias religiosas, en la aparición de estos fenómenos que estamos describiendo, que son fenómenos en el lecho de muerte, no tienen que ver las creencias. Vale. Ha habido algún estudio masivo en donde se ha comparado personas que tenían creencias religiosas con personas que no las tenían y le han aparecido estos fenómenos. O sea, no hace falta que tú creas en el otro lado para que tú tengas una fase de aviso, la tienes. Para que tú tengas un sueño premonitorio. Es que yo creo que ¿Eh? todo esto que tú estás diciendo es muy esclarecedor para muchísimas personas, porque, claro, viene el tema de la sociedad, viene el tema de la religión, ¿no? Y bueno, Uh-huh. viene ese de que
puede ser pecado, es un demonio, es una sombra, vienen, como dicen en mi país, vienen a tirarte de las patas, Ya, cosas así, ¿sabes? sí. Entonces, realmente lo que tú cuentas, esos estudios, esas bases científicas, Ujú, rompen muchos paradigmas. ujú. Pues sí, porque además, mira, todo lo que te cause miedo, todo lo que te cause miedo viene de la oscuridad, no viene de la luz. Por supuesto, O sea, quien efectivamente. te diga o leas algo que te cause miedo, apártalo. Eso no viene de la luz. La luz nunca te va a dar sensación de miedo, nunca te va a provocar miedo. Siempre te va a provocar un estado de ánimo, de paz, de sosiego y de serenidad. Así que para diferenciar la luz de la oscuridad, lo que me dé miedo, Sí, aquel que venga a meterme miedo, apártalo. claro, por Eso no supuesto. viene de la luz. Por supuesto. La Entonces, mi luz, querida doctora, sí. perdóname, recapitulando, todas las fases que has comentado. La primera es cuando empiezas a perder, digamos, las percepciones, ¿no? De los sentidos, se van como desconectando uno a uno, ¿no? Sí, eso a nivel de cuerpo, ¿eh? Sí, efectivamente. La segunda que comentabas era la parte de, bueno, ya venían las visitas, ¿no? Bueno, vamos a ver. La parte de cuerpo se llama agonía y se va desconectando de los sentidos, ¿vale? Vale, La parte espiritual tiene una sí, serie de fases. La ok, primera fase es la fase de aviso. Tu espíritu te va a decir íntimamente, bien con una intuición, bien con una aparición, sí, bien con un sueño, claro, con a través de un mensajes. sueño, bien que tú tengas el sueño o alguien de tu entorno tenga el sueño. Mm. En mi caso, por ejemplo, con mi padre, cuando trascendió mi padre, yo tuve un sueño 3 meses antes. Bueno, en mi caso, con mi padre, yo tuve un sueño un año antes. Eso más o menos es una fase de aviso, unos Efectivamente. meses antes. La persona lo recibe o lo percibe alguien del entorno. Sí. ¿Eh? Entonces, esa es la primera fase. Normalmente la persona que va a trascender lo sabe, íntimamente lo sabe, Mm, pero 48 horas antes lo tiene clarísimo. clarísimo. ¿Eh? Mm, sí. Esa es la primera fase. La segunda fase es la fase de las visitas. Sí, Empieza a visitarte, empieza a tener visiones, visiones y además sabemos a quienes ven los moribundos, claro. sabemos a quienes ven. Ven a seres, a personas que han fallecido, a familiares, amigos, esposos, vecinos, Sí. nunca sabes. Aunque lo más frecuente es que sean seres queridos, Ujú. familiares que han trascendido, yo me he encontrado con casos en donde la persona ha estado viendo a una vecina o ha estado viendo a un conocido y ese el conocido era el que estaba allí en la habitación. Claro, es O como ese sea, equipo de bienvenida, ¿no? hay comité de bienvenida Sí, cuando viene mucha gente. claro. Yo me he encontrado con casos que me han dicho, doctora, es que por la noche o a determinadas horas, porque también tiene sus patrones, Sí, pues la habitación se me llena de gente. sí. Pues aquí es que hay mucha gente. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y a quién estás viendo? Cuando viene esta mucha gente, ¿quiénes son? Y entonces la mayoría de las veces me dicen, mira, pues hay gente que conozco, que son familiares, o un primo, o está mi hermano, y luego hay gente que no conozco. Sí, Eso es lo que yo llamo un comité de bienvenida, sí. ¿vale? Algunas veces me he encontrado con un caso que me gustó mucho porque es una compañera médico, dermatóloga, que me dijo que su padre cuando estaba trascendiendo veía a monjes, que la habitación le dijo que se le había llenado de monjes. Sí. Yo en ese momento no, le pregunté, bueno, ¿y los monjes iban vestidos de blanco? ¿De qué color iban vestidos? Y esta compañera me dijo, pues que no le pregunte a mi padre de qué color iban vestidos, que es que mi padre se estaba muriendo. Es Sí. verdad, claro.
En ese momento, el padre decía que veía a monjes y tú como hija o ser querido que estás allí, pues en duelo, viendo que pues no le preguntas de qué color eran, ¿no? Pero luego, al cabo de un tiempo, comentándolo con otra compañera, le dije, ¿sabes que fulanita, su padre, cuando estaba trascendiendo, veía a monjes? Y me dijo, claro, ¿tú no sabes que su padre también era dermatólogo y había creado la última leprosería que se hizo en España? Vaya. En un... oh, Claro, o sea, es decir, todo tiene un sentido, no es una casualidad, porque las casualidades no existen. Siempre el mensaje tiene un objeto claro y la persona que lo recibe sabe perfectamente por qué lo está recibiendo. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, cuando tú sabes que a mí me sigue sorprendiendo, ¿eh? Y mira que tengo casos para aburrir, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo. Por supuesto. ¿A quién están viendo las personas cuando estamos trascendiendo? ¿A quién estamos viendo? Eh, Efectivamente. Efectivamente. y bueno, pues en este caso eran pues los monjes, luego tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, Que claro. estuvieran allí acompañándolo, haciendo su tránsito, ¿no? Sí, sí, sí. También hay guías espirituales. Algunas personas describen que hay guías espirituales que sienten que ven pues a seres vestidos de blanco. Mm. Pues ahí hay dos hombres vestidos de blanco o hay dos personas vestidas de blanco. También sabemos dónde se sitúan en la habitación, ¿eh? Donde Sí, mayoritariamente se esas ubican. visiones que tienen, dónde se sitúan. Se suelen situar en los pies de la Pues, cama. ujú. Es un sitio muy típico que se sitúe en los pies de la cama. En algunas ocasiones están al lado también de la cama. Muchas veces la persona los ve en el pasillo, y ve como una sombra que se va moviendo en el pasillo. Conforme va avanzando el tránsito, Los ve más cerca. esa sombra va entrando por la puerta y reconoce quién era el que estaba como una sombra en el pasillo. Dice, mira, el que estaba en el pasillo pues era mi hermano, que ahora ya lo estoy viendo aquí. Vaya. ¿Eh? Sí, sí. Eh, y estos fenómenos empezaron a investigarse en los años 20 del siglo pasado Sí. porque hubo un físico que fue el primero, un físico, pero lo que pasa es que el hombre estaba muy interesado en lo psíquico, en lo parapsicológico, ¿no? Sí. Que fueron los primeros que empezaron a tratar estos temas, porque hay muchas ocasiones, que eso ya también me lo he encontrado, que la persona ve está viendo a un familiar o un ser querido que cree que está vivo y Vaya. está muerto. Y entonces se Sí. extraña y le dice, ¿qué haces aquí? Se extraña de verlo en ese momento ahí, ¿no? En algunas ocasiones la familia no ha querido decirle nada por no aumentar el sufrimiento, porque a lo mejor se acaba de fallecer, y entonces está la persona agonizando, pues encima no le voy a decir que se ha muerto su hijo, ¿no? Sí. Entonces prefieren no decirle nada, pero la madre está viendo al hijo allí y le dice, oye, ¿qué hace aquí? Es que eso me ha sucedido a mí, ¿no? ¿Qué hace Sí. aquí mi, mi hijo Juan, que me dice que me lleva de viaje? A dónde me lleva mi hijo? Claro. La está esperando para acompañarla. La está esperando para acompañarla. Dentro de lo que son las visitas vienen y cuando le preguntas a la persona, oye, ¿y qué está haciendo ahí tu hijo? Me dice, pues me está esperando. Lo que yo llamo la espera, me está esperando. En otras ocasiones es lo que yo llamo la llamada, me está llamando, me está llamando. Me hace gestos con la mano. Eso también es Sí, sí. muy típico que te lo cuenten. Está ahí mi madre, mi padre, bueno, y qué te dice? No me dice nada, me está haciendo gesto, me está diciendo que vaya donde él. Sí, sí.
Sí, he escuchado muchos casos de esos que, inclusive personas que están en alguna cirugía, ¿no? Que a veces es un poco más de anestesia, entonces como que algo sucede y se ven alejándose de su cuerpo lentamente Claro. y algo que los llama y dicen, pero no. Luego le dicen, no, devuélvete. Y vuelven. Exactamente. Eso está muy interesante, Liz, porque en esa interfaz en donde la persona va y ve su cuerpo, ¿no? Y se ve un poco salida del cuerpo. Eso es una interfaz que yo lo llamo el área del tránsito. Vale. En ese área del tránsito es donde se desarrollan la experiencia cercana a la muerte y en donde van y se desarrollan las experiencias o las visiones de los moribundos, en esa interfaz que es el área del tránsito. Sí. Entonces, ¿hay diferencias? Sí. Te encuentras a la misma gente. En el área del tránsito te encuentras con seres fallecidos, conocidos, guías espirituales. Te encuentras a los mismos que te dice el moribundo. ¿Por qué? Porque está en la misma área. Claro. Lo que pasa en estos casos de cirugía Sí. es que te encuentras allí con un ser querido o con un guía espiritual y te dice, no es tu hora. No quiero, tal y cual. Bueno, hay como una especie de negociación, pero Sí, como sí, no sí. hay tu tía, pues en algunos casos sí que te dicen, pude elegir, pero decidí volver. Pero en otros casos es como que no puedes elegir, como que tú eso ya lo traías así, tú lo habías pactado, esto lo has firmado, tienes que volver, punto. Sí, 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 es verdad. Sin embargo, cuando estamos trascendiendo, el mensaje de ese ser querido, de ese ser fallecido querido, o el mensaje de ese guía que te encuentras en esa interfaz que se llama el tránsito, es para decirte, ha llegado tu hora. Es distinto. Sí. Eso me lo han comunicado también. Es decir, bueno, ahí hay dos seres de blanco, bueno, ¿y qué te han dicho? Me han dicho que es mi hora. Wow. Es que Entonces, los mismos que te dicen, no es tu hora, sí, son los que te dicen, ha llegado tu hora. claro. Ve despacito, tranquilo, preparándote, te ayudan. Esos seres que estás viendo del otro lado vienen a ayudarte a hacer el tránsito. Maravilloso. Igual mi doctora, cuando por ejemplo una persona muere súbitamente, supongo que Uh-huh. en esas fracciones de segundo, ¿no? Antes de desde que su alma, pues obviamente salga de su Sí, cuerpo, supongo que también tendrá esa transición, ¿no? claro. Claro, tiene un tránsito comprimido. Claro, mucho más Todas esas rápido. fases que estamos viendo así alargadas las hace comprimido. Y como a mí me han preguntado alguna ocasión, ¿y también tienen fase de aviso las muertes súbitas? Hombre, claro, Pues yo me es un imagino tema que muy sí. interesante, que había que investigar. Es que, claro, cuando hablamos de la muerte, hay muy poquitas cosas investigadas, Por muy pocas. supuesto, sí, sí, sí. Yo te hablo de mi experiencia, ¿vale? Sí, claro, por Yo he supuesto. tenido casos de muerte súbita. Esta señora del infarto no es una muerte súbita, pero era una muerte inesperada, Claro. ¿eh? Y ella tuvo esa fase de aviso. Un día, dando una conferencia en San Sebastián, hablando de este tema, hubo una persona que salió cuando estaba hablando justo de la fase de aviso, salió Sí. de la conferencia. Yo no me di cuenta, pero cuando yo terminé la conferencia, esta persona me dijo, no he podido terminar de escuchar la conferencia porque habla usted de la fase de aviso y entonces se me ha venido el mundo encima. ¿Por qué? Porque mi marido trascendió hacía unos años atrás de un infarto, de una muerte súbita. Una muerte súbita al fin y al cabo es o te da un infarto, una lesión cardíaca o un ictus, ¿no? Sí. Mi marido murió de un infarto fulminante y 6 meses antes él se empeñó en hacer testamento. Y quiero hacer testamento. Y yo, anda ya, hombre, por favor, que tengo que hacer testamento. Se empeñó en hacer testamento. Entonces, esto ya te deja ahí un aroma, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tanto empeño en hacer testamento? Te voy a contar el caso de una compañera que su hijo falleció de muerte súbita con 32 años. Sí. Y el chico se había casado en mayo
y al año siguiente, en abril, falleció. 32 años. Bueno, pues jugando al pádel. Pues cuando empezaron a arreglar papeles, este chico que se había casado, llevaba casado 8 meses con su mujer, Sí. pues resulta que en diciembre había hecho un seguro de vida a favor de la mujer. Dime a mí cuánta gente de 32 años hace un seguro de vida en favor de su mujer recién casado, sin hijos. No, no, no. Es porque tenía un aviso. Claro, ya te pones, te da que pensar. Entonces, Sí, si toda esta muerte súbita empezáramos a investigarla, a hablar con los familiares, sí. qué ha comunicado la persona, qué nos encontraríamos. Yo creo que muchas coincidencias. Muchas cosas, Un ¿verdad? patrón a lo mejor. Exactamente, muchas cosas que nos empezarían a hablar de nuestra esencia, Sí. de nuestra espiritualidad, porque ¿quién está avisando? Claro, es ¿Quién nos que es avisa? cuando empiezas a decir, bueno, entonces sí, realmente sí tenemos guías, sí realmente tenemos un equipo espiritual que está ahí, cuidándonos desde el momento que nacemos hasta que nos vamos. Sí, señora, Sí, 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 así porque es. claro, queremos resolver esos asuntos pendientes, queremos dejar todo en orden, o si no lo podemos dejar Sí, en orden, entonces luego empezamos a dejar las pistas, como diciendo, te las dejo por aquí para que sea más fácil para ti. sí, 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 porque eso es otra cosa. Este periodo de tránsito en donde, bueno, empiezan a venir seres del otro lado, te dan la oportunidad de ir dejando las cosas resueltas, ¿no? Las cosas Sí, de este mundo resueltas. Nadie quiere irse con asuntos pendientes aquí. mm, No, te das cuenta de que frente a lo que es la muerte, nada tiene importancia, ¿vale? O sea, muchas veces, yo esto es un ejercicio que hago y que recomiendo hacer pues a mis pacientes, a mi amigo, sí, ¿vale? Y que algunos se me quedan así mirando, porque no están acostumbrados a que se hable de la muerte abiertamente, ¿no? sí. Pero tú hoy tienes un problema, un tal que parece que se te cae el mundo, que te deprimes, que tal y cual, ¿no? Bueno, cuando estés muriendo, ese último día, ¿qué importancia tiene eso? Ninguno, nada. Entonces, la muerte, pensar en ella, hacerte amiga de ella, hace que las cosas las ponga en su sitio. Te Efectivamente. da una dimensión para vivir el hoy, Sí, te da correcto. una dimensión distinta, las pone las cosas en su sitio y te pone los pies en la tierra. Sí, sí. O sea, y no solamente la persona que va partiendo, sino los que están a su alrededor, sus familiares. Porque cuando, hablo de mí, ¿no? Y sé que hay muchos casos parecidos, que alguien se marcha, alguien que es cercano a ti, tu padre, mi padre era mi mejor amigo. Cuando él partió, mi mundo se quebró. Ya, Y le empecé a dar importancia a las cosas que realmente eran importantes, a estar con mi claro. familia, a compartir con ellos, a poder sentirlos, darles un beso, un abrazo, decirles que los quería. Porque claro, es cuando tú dices, ¿qué cosas dejé de hacer con la persona que se acaba de ir? Sí. El tener este concepto de la muerte presente, de que un día nos vamos a ir, hace, como te digo, que pongas las cosas en su sitio y le des prioridad a lo que de verdad tiene prioridad, importancia a lo que de verdad tiene importancia. Y te das cuenta que lo que de verdad tiene importancia son las relaciones que tienes con los demás. Sí, Los ratos que le dedicas a los demás o te dedicas a ti misma de calidad, las efectivamente. conversaciones, el decirle lo que sientes, el mundo de las emociones, de los sentimientos. Eso, ese mundo relacional que nos conecta unos con otros, es lo que realmente tiene importancia. Sí, Es lo que efectivamente. al Y esa es final nos nuestra vamos a esencia. llevar y lo que realmente tiene importancia. Sí, Así que cuando te enfrentas con la muerte, bien porque se ha muerto alguien querido o porque mmm, tú te dan un diagnóstico de una enfermedad y te enfrentas a la muerte, empiezas a poner muchas cosas en su sitio y empiezas, yo también eso lo he visto, ¿no?
a reconciliarte con personas que a lo mejor no te has llevado bien, o estás disgustada, o estás enfadada, Sí. o estás... Entonces, ¿ves que eso no tiene importancia? Que esos Que eso también resentimientos, podría ir esos de la mano rencores, de la esas apertura de la venganzas, conciencia, no ¿no? tienen El importancia. despertar, ¿no? Un poco. ¿El qué? Que te digo que eso también puede ir de la mano de como del despertar, como de la apertura de que hace tu conciencia, ¿no? De darte Ajá. cuenta de todas esas cosas y decir, despierta. Claro, porque para mí el despertar es darme cuenta de que yo soy un ser espiritual, que estoy teniendo una experiencia humana y que la calidad de esa experiencia depende de mí. Por supuesto, por supuesto. Entonces, no depende de nadie. Dice, no, es que tengo un jefe muy tal, muy gilipollas y muy no sé qué y muy no sé cuánto, y entonces, sí, pero el cómo tú vivas a tu jefe, eso es cosa tuya. Sí, efectivamente. Si tú lo vas a vivir con rencor o lo vas a vivir con compasión. Si Claro, tú vas a estar soportando todos los golpes y luego ir quejándote, o vas a tomar la determinación de que no quieres estar en ese trabajo, claro, sino que te vas a buscar otro porque te mereces otro. El efectivamente. cómo vives la situación es cosa tuya. Sí, Y sí, esa sí. es la experiencia que tú vas a ofrecer. Esa es la experiencia que tú vas a ofrecer. Entonces, el responsabilizarnos de nuestra propia vida, el decir, no, esta experiencia la estoy teniendo yo, esto lo estoy consintiendo yo, o esto no quiero ya aguantarlo más y me voy por otro lado porque voy a seguir Sí, viviendo y voy a seguir confiando en que por donde yo vaya caminando, pues me surgirán mis recursos, tendré mi herramienta y serán las experiencias que he venido aquí a vivir. por supuesto, ¿eh? por supuesto. Pero el tener el que un día nos vamos a ir, tenerlo presente en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, es un gran Sí, maestro de vida. es que yo creo que se nos ¿eh? olvida. Nos han enseñado a no tenerlo presente y a decir, no vamos a morir de viejos, pero realmente no sabemos Sí. cuándo vamos a morir. Realmente no sabemos cuándo vamos a morir. No, Efectivamente. no. Bueno, sí, Bueno, sí que lo si, sabemos, si, si tenemos nuestra pero fase de aviso, efectivamente, si pero tenemos digamos nuestra fase de que nos aviso, han sí. inculcado de que va a ser mucho tiempo y que vamos a durar eternamente, entre comillas. Entre comillas, yo creo que si nos conectáramos realmente con nuestro ser, más o menos sabríamos Mm, cuándo. sí, sí, Más o sí, menos sí, sabríamos cuándo. Eso, efectivamente, sí, conectándose uno con uno mismo, lo sabe, lo sí, sabe. Pero bueno, siguiendo en lo que estábamos hablando, ¿para qué vienen para qué las personas tenemos esa experiencia, esa última hora, ¿no? La sí, verdad es que cuando hay muchas veces en donde la persona está inquieta, está desasosegada, está en lucha, y los familiares cuando ven que tu ser querido está trascendiendo de esa manera, están preocupados, ¿no? claro, Están sí, muy entra como una angustia, preocupados, ¿no? y cuando empiezan a tener esas visiones, esas visitas, algunas veces son en sueños también, empiezan a tranquilizarse bastante. Esas visitas, aparte de informar de que ha Sí, llegado tu hora, para que tú puedas poner tus cosas en orden, para que tú te puedas despedir de los tuyos, sí, ¿eh? Que tú dejes tus asuntos materiales resueltos como tú quieras dejarlos. No dejes un caos. Si tú tienes varios hijos o tienes varios herederos, aunque sean de cosas niñas, deja las cosas arregladas. claro, Un buen testamento es el último acto de amor que podemos hacer por nuestros seres queridos. Eso es un sí, acto de amor. Tú haz un testamento porque esa es tu voluntad, van a respetar tu voluntad y ya no hay más que hablar, ni más discusiones, ni más nada. efectivamente, sí, Ahí, sí, bueno, sí. ya lo dejo, que ellos ya lo resuelvan. A veces No, no, eso no, a veces no termina bien. a veces no termina bien y se provoca por una actitud indolente de no Sí, querer hacer las cosas o no meter mano a las cosas que son, esa sí es nuestra responsabilidad. claro, Se provocan pues discusiones, disputas,
hay familias que no se hablan por la Sí, herencia, sí, se rompen se completamente. rompen, se rompen completamente, ¿no? Eso es muy cierto, muy Entonces, cierto. hacer un buen testamento cuando se tiene es el último acto de amor de verdad que se puede hacer por los seres queridos. Dejar eso bien resuelto, ¿no? Sí, Dejar los temas materiales resueltos, los emocionales resueltos, y cuando se ha resuelto todo eso, uno se puede marchar bastante en paz, que es lo que todos queremos, ¿no? sí, Aparte de que cuando nosotros nos marchamos en paz, los que nos rodean y están viendo cómo nos estamos marchando, se le da también mucha tranquilidad a ellos, claro. da mucha tranquilidad. Sí, Mira, sí, sí, te voy a contar el caso de mi padre, ¿no? sí, Mi padre trascendió, no lo esperábamos. Él estaba en una residencia, el tío estaba encantado allí, lo tenía todo, estaba bueno, mm, hablaba con gente, en fin, él entró de manera transitoria y luego ya no quiso irse, ya no se quería sí, ir porque él estaba muy a gusto. Bueno, pues nada, papá. Y nos llamaron un día de que había, bueno, de que había trascendido esa noche durante el sueño. Entonces tuvimos que ir mi hermano y yo esa mañana inmediatamente, pues sí, a identificarlo, ¿no? Porque en las residencias tienes que identificar que esa persona es fulanito de tal, ¿no? claro. Y fuimos, mi hermano y yo, esa mañana. Mi padre tenía una sonrisa en la cara. Me dio una paz y una tranquilidad, Por supuesto. porque se fuese como se fue sonriendo. ¿A quién estaría viendo? ¿Qué estaría soñando? No lo sé. Entonces, ese tránsito que la persona hace en paz, que la persona hace con calma, eso ayuda mucho al duelo de los seres queridos que se quedan aquí. El irse agitadamente, el irse, la verdad es que provoca en los seres que están, primero en ti, ¿no? Sí, Irte de esa manera, con esa lucha, con esa tal, ¿no? Provoca un gran sufrimiento. Yo lo que recomiendo es que uno a lo largo de la vida vaya tratando el tema de la pérdida, de sí, soltar, de no aferrarse, porque en el último momento eso te va a servir de mucho, te va a cierto, servir bastante sin duda. de decir, mira, como te informan los del otro lado, ha llegado tu hora. Y entonces tú dices, vale, suelto, ya está, se acabó, se cierra el telón, y uno se va con esa paz, sin resistencia, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer por uno mismo Sí, y lo mejor que uno puede hacer por los que les rodean, sí, sí, porque a ellos también eso le va a servir bastante. sí, Yo tengo el caso de bueno, tengo varios casos, pero cuando se han ido en agitación o se han ido los hijos, los seres queridos, pues no sé, vienen, ¿estará mi madre bien? ¿Estará mi madre bien en el otro lado? Es que claro, como se fue de esa manera y ellos mismos le cogen miedo a la muerte. sí. Pues la muerte no duele, lo que duele es la resistencia, el resistirte, y además estamos en una sociedad en donde te empujan y te apoyan mucho a que pelees. Sí, hay que pelear, pero hay que también saber cuándo rendirse. Hay que saber muy bien en qué batallas pelear y en qué batallas no entrar. Eso Exactamente, no sí. nos lo enseña. No, Entonces yo veo a pacientes y a personas que están en un estado físico ya muy deteriorado y la familia le sigue diciendo, es que eres una jabata, sigue peleando, sigue peleando. claro. Mira, no me ancles aquí, Sí, no sí, me sí. ancles. Es verdad. Porque yo sigo porque no quiero hacerte sufrir, ¿no? Pero a lo mejor yo ya tiro la toalla hace mucho tiempo, Claro, porque eso es ya no es cierto. vida, la que Eso tengo es ya no es cierto. vida, estoy eh, con morfina o si no me pongo morfina estoy con unos dolores horribles, estoy metida en la cama, despídete de mí, dame permiso para que me vaya, no me pidas que siga peleando como una jabata.
Eso es verdad, sí, porque siempre también en ese bueno, sí, en esa transición, ¿no? Como que piden la autorización, ¿no? De sus familiares, como para poderse Normal, marchar, para poderse ir tranquilos. normal. ¿Tú qué quisieras que tu hija te dijese? Yo siempre pongo a las personas, iros a ese momento, no tengáis miedo, iros a ese momento porque lo vais a tener trabajado de antemano y cuando llegue, que llegará, no os va a asustar porque ya lo tenéis trabajado, ¿no? Tú, en ese momento, yo que desearía que mi hija me dijese, Sí, pues mira, mamá, voy a estar bien, márchate cuando tu alma quiera, márchate tranquila, nosotros vamos a estar bien, yo voy a estar bien, todo va a estar bien, mamá. claro, Es lo que quiero escuchar, es lo que efectivamente, queremos escuchar todos, ¿no? Bueno, efectivamente, pues cuando efectivamente. nos toque acompañar a un ser querido, vamos a decirle también esas palabras. Claro, Todo va a estar bien, ¿eh? Unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de darle permiso para que se sí, marcha, para que se vaya. Si ya no se puede hacer nada más, no retenerlo aquí, porque es algo que yo veo reiteradamente, ¿no? Y que es una causa de sufrimiento, lo veo mucho, lo veo muchísimo, ¿no? Es que mi sí, madre ya no quiere comer, y tú tienes que luchar, tú tienes que pelear, porque así no se... Pues, deja a la pobre mujer, ¿no? O al pobre hombre, sí, es que que le ha llegado su hora, está haciendo su tránsito y se lo estamos bloqueando, con mucho amor, ¿eh? Porque hombre, no claro, quiero por perder... supuesto. Pero muchas veces eso no es amor, es egoísmo. Sí, sí, Hay que aprender a soltar. eso es verdad. Mi querida doctora Lola, se nos está acabando el tiempo. Ha sido maravilloso poder compartir este tema contigo desde el punto de vista clínico, de tu experiencia como médico, de todas Ujú. esas anécdotas y cosas tan asombrosas y tan hermosas, porque al final es amor todo lo que has compartido y Pero la luz es que que nos la vida estás es dando a todas así. las personas que nos ven. Esto es algo práctico espiritual. Son prácticas. Efectivamente. No, no, Esto pero es es así, las increíble cosas porque son así. Lo que te estoy contando ojalá todas es las personas lo que, que se vive, ¿no? sí, sí, no, pero ojalá todas las personas que se dedicaran a la medicina tuvieran esa misma forma de ver estas situaciones, ¿no? Con un poco más Ujú. de cercanía, como más de conciencia. Eso ayudaría a Todo se muchas anda, personas, a Liz. muchas familias. Todo estamos en ese camino, ¿eh? Efectivamente. Mi querida doctora, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí en Comunicación Espiritual. Un placer para mí, Liz. Muchísimas gracias. Agradezco mucho el que me haya invitado y agradezco mucho el haberte conocido. Y No, a todos igualmente, vosotros. mi querida. Yo me despido esta noche, tarde, día, desde donde te encuentres. Muchas gracias por vernos, gracias por permitirnos llegar a ti y permitirnos compartir esta información tan hermosa y tan valiosa. Que la luz siempre brille para ti. Buenas noches.